por senderos oscuros de nuestras vidas y de nuestro mundo para llevarnos hacia la victoria final en la gloria de su Padre. Hoy confesamos que Él es el Cordero inmolado en la cruz, que ha sido constituido por Dios Padre como nuestro verdadero y único pastor para que tengamos vida. Lo proclamamos confiados en sus firmes palabras. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. Sintámonos alegres, porque el Señor nos envía a ir hasta el extremo de la tierra para que todos puedan tenerlo como pastor que da salvación a todos los que los acogen con respeto y obediencia sincera. Recordemos que hoy es la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones sacerdotales, religiosas, la vocación matrimonial cristiana y a los diferentes ministerios de nuestra iglesia. Llenos de gozo por tener tan gran y buen pastor, recibimos cantando a quien presidirá nuestra celebración eucarística de pie y cantamos. La misericordia del Señor llena la tierra, la palabra del Señor hizo el cielo. Aleluya. Celebremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días. Buenos días, Padre. Damos gracias a Dios porque nos invita a participar de la mesa de su palabra, nos invita a participar del banquete eucarístico. Como siempre, el Señor es el anfitrión de esta fiesta, de este banquete, y nosotros somos sus invitados. Y como siempre que participamos en estos misterios, reconocemos nuestros pecados y nos acogemos a la voluntad y al perdón del Señor. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es siempre bueno y rico en misericordia, Él perdona todos nuestros pecados y nos guarda en vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria, te alabamos, te bendecimos.
Oremos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, iniciamos las lecturas correspondientes a este domingo. Como Pablo y Bernabé, que sufrieron el irrespeto de sus hermanos y de los principales de ese pueblo que les insultaban y perseguían, también nos tocará a nosotros pasar por ese momento. Pero lo importante es hacer la misión que nos corresponde, porque otros acogen con respeto la palabra del Señor. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asientos. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío a los judíos, le dio mucha envidia y respondían con insultos y a las palabras de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron sin constelaciones: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo haré luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor. Y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas, a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con víctores. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Los que se han dejado guiar por Jesús, el buen pastor, y lo respetan y aman con sus palabras y sus obras, lograrán el triunfo total y definitivo. Escuchemos la segunda lectura del Apocalipsis. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza,
pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed. No les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero está delante del trono, será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reconocer y confesar públicamente a Jesús como nuestro pastor implica escuchar su voz y seguirlo, lo que nos lleva a respetarlo y a amarlo. Ahora de pie, hermanos, cantemos para proclamar el Santo Evangelio de hoy según San Juan. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie la va a arrebatar de mi mano. Mi Padre que me la has dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el Evangelio de este cuarto domingo de Pascua, como hemos escuchado, nos presenta la figura del buen pastor. La liturgia de la Iglesia propone todos los años del tiempo pascual la lectura de algunas partes de esta alegoría del buen pastor que se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Esta imagen del buen pastor ha sido utilizada en el Antiguo Testamento y también fue una imagen muy querida en la iglesia primitiva, pero con el paso del tiempo y ya muchos especialistas nos los han hecho ver, es una imagen que resulta ya un poco anacrónica y que va perdiendo un poco de fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros en el siglo XXI estamos muy lejos de esa sociedad agraria y pastoril
en la que se desenvolvió el pueblo de Israel y también Jesús. Y porque el tema de las ovejas, el rebaño, pastor, eso huele más como a imposición, a sumisión y a borreguismo. Las ovejas son como los animales más torpes del mundo, como lo más bruto. La gente dice que es el burro, pero el burro tiene cierta malicia y cierta inteligencia. El burro, cuando lo van a aparejar, se infla, cuestión de que no lo apriete mucho. Y cuando la persona va montada encima del burro, el burro a veces se resiste o inteligentemente, cuando hay dos caminos, hace creer que va para uno y se va para el otro y deja en el aire al que va montado. Es decir, el burro tiene cierta inteligencia, no así la oveja. La oveja como que no puede decidir por sí misma, van en manada. Entonces esa imagen del buen pastor de oveja para el hombre moderno no resulta del todo muy atractiva, si va perdiendo fuerza. Y además porque en la vida real el buen pastor no existe. En la vida real el pastor cuida a la oveja, pero de una manera interesada. La cuida de las fieras, la cuida de los ladrones, pero al final el pastor termina comiéndose la oveja cuando hay una fiesta con los amigos, se bebe un par de tragos y adiós oveja. Y también termina vendiéndola al carnicero. Es decir, que la relación oveja-pastor en la vida real no es tan sana, es interesada. Además, papá fue un ganadero. Mi papá bregaba con vaca y la cuidaba, la engordaba y cuando la engordaba la vendía al carnicero también. Pero la iglesia primitiva utilizó esta imagen y la utiliza también el Evangelio, y la iglesia la sigue utilizando hoy. El Evangelio de Juan la utiliza, esta imagen del buen pastor, para referirse a Jesús. Y en sentido general, ¿qué quiere transmitir el evangelista San Juan con esta imagen de Jesús como el buen pastor? Y lo más interesante es que el pastor da la vida por las ovejas. Esto yo creo que sería como el mensaje central de esta alegoría que utiliza San Juan para referirse a Jesús como buen pastor. Entonces, las partes que hemos leído hoy para el ciclo C de esta alegoría hace referencia a la relación de Jesús con los suyos, así como la relación entre Jesús y el Padre. Y la relación de Jesús con los suyos la define San Juan con 3 verbos: escuchar, conocer y seguir. Es decir, la relación de Jesús con los suyos es una relación de escucha, es una relación de conocimiento y es una relación de seguimiento. Mis ovejas me escuchan, escuchan mi voz y yo la conozco y ellas me siguen. Y el Padre y yo somos uno. Sobre la escucha es recíproca. No es que el líder decide por todo. Precisamente eso es. Hoy se prefiere hablar de líder en lugar de pastor. Se prefiere hablar de pueblo o de comunidad en lugar de rebaño. Y se prefiere hablar de personas en lugar de ovejas, porque no somos animales. Entonces, en la escucha, el líder no es que decide por todos. Por eso el liderazgo hoy es visto no como el que manda, no como el que decide, sino como el que inspira y motiva a los demás. Por eso la escucha en la comunidad
tanto en el líder como en las personas, es recíproca. La relación entonces entre el líder y el pueblo o la comunidad no es una relación de poder a la que sigue una relación de sumisión y de obediencia ciega, donde unos tienen el poder de mandar, de imponer, y otros solamente tienen que obedecer y que acatar. Como enseñaba alguien muy importante dentro de la iglesia, que decía que la iglesia por esencia es una sociedad de desiguales en la que existen dos categorías de cristianos: los pastores, que están para enseñar y mandar, y el rebaño, que está solo para aprender y obedecer. Como sabemos, esta visión eclesiológica ha tenido mucha consecuencia nefasta dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos tenido un pueblo cristiano reducido a la pasividad, a un mero receptor y cumplidor de lo que ya está establecido, sin ninguna conciencia crítica. Por eso dirá un teólogo dominico llamado Ives Congar: esto es lo que se llama una auténtica traición al espíritu de la iglesia. Definir la iglesia como una sociedad de desiguales, donde unos mandan, imponen y otros obedecen. Gracias a Dios que esta visión eclesiológica piramidal ha sido superada con el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II no enseña que la iglesia es una sociedad de desiguales, sino el término que utiliza o la visión eclesiológica del Concilio Vaticano II es que la iglesia es imagen de la Trinidad y la iglesia es pueblo de Dios, donde existe una jerarquía con unas funciones y donde existe un laicado que también tiene unas funciones, un papel, un rol, una participación dentro de esa iglesia institución. Y esto es interesante porque ya hoy día no se acepta esa mentalidad del borrego. Está para obedecer y para cumplir lo que ya está determinado. Hoy existe, hoy más que nunca, el ser humano tiene esa conciencia de su libertad de conciencia. La persona ya puede decidir y es consciente de eso. No es que otro decida por ti. Y también existe esa gran conciencia de la individualidad, que eso es sano, no el individualismo. La individualidad es sana, el sujeto que tiene conciencia, que tiene voluntad, que tiene libertad para decidir. Sobre el tema del conocer, el elemento del conocer, el pastor, el líder, conoce. Y esto es interesante, el líder conoce a su pueblo, a su gente. Para nosotros, el conocer tiene que ver más con el ámbito intelectual, con lo que manejar datos, informaciones. En el sentido bíblico evangélico, conocer tiene otro sentido, no intelectual. Tiene que ver con conocer, vivir la experiencia del pueblo, vivir la experiencia de la gente, conocer a fondo, experimentar exactamente lo que está ocurriendo, lo que esa persona o ese grupo está viviendo. En el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que él conoce bien el sufrimiento del pueblo, significa eso, que Dios también siente en su corazón, siente lo que el pueblo está sintiendo. Eso significa conocer. La expresión que utiliza San Juan es que el pastor, refiriéndose a Jesús, conoce sus ovejas, es decir, conoce su sufrimiento, conoce su situación, conoce su realidad. No es ajeno a lo que vive ese pueblo. Jesús conoce a los suyos, se interesa por los suyos. Por eso el líder también tiene que interesarse por la comunidad. No puede aparecer allí
como un funcionario de la religión, sino como alguien que conoce, que comprende, entiende y acompaña a esa comunidad a la cual orienta. Y por último, el tema del seguimiento sobre estos tres verbos. El líder religioso tiene siempre que propiciar la experiencia del seguimiento a Jesús e indicar, señalar a Jesús, no a sí mismo. El líder predica a Jesús, enseña a Jesús, marca las pautas hacia Jesús, no hacia su persona. Por eso el centro tiene que ser Jesús y el líder tiene que llevar a la comunidad no a seguirle a Él, no a idolatrarlo a Él, sino para que la persona desde su experiencia siga a Jesús. Esto es interesante porque a veces el líder es como el centro, el que decide, el que está ahí para que a él se le idolatre, pero no enseña a Jesús. Y eso entonces crea sumisión y gente entonces sin conciencia crítica. Y eso se ve mucho también en otras denominaciones religiosas, donde los líderes, las personas van a hacer sin ninguna conciencia crítica lo que mande el líder, lo que diga el líder de esa comunidad. Estaba viendo un documental de algunos pastores de África, donde el pastor le dijo a su feligresía que la hierba que estaba en el patio de su iglesia era una hierba sagrada y que tenía un poder sanador. Y la gente fue y comía hierba literalmente. Si eso es inconcebible. Entonces, ¿cómo la gente llega a esa sumisión cuando el líder se presenta a él entonces como el centro y no señala a Jesús? Entonces el líder, el auténtico líder, tiene que señalar siempre a Jesús. Y lo más importante entonces, el buen pastor, el líder, da la vida. El auténtico líder representa a la comunidad, es el que va al frente. Y cuando las primeras comunidades y el apóstol y el evangelista San Juan señalan a Jesús como el buen pastor, no lo hacen porque Jesús tiene el poder de dominar, el poder de mandar y el poder de guiar. Cuando definen a Jesús como el buen pastor es porque Jesús es capaz de dar la vida. Eso es lo que define al pastor, no aquel que tiene la mano dura para mandar y para imponer, porque es otra cosa. En el inconsciente colectivo, por ejemplo, de nosotros los dominicanos, ha quedado muy marcada la figura del jefe de Trujillo. El jefe, el líder, es el que manda, el que impone. En el evangelio no. El pastor, el líder, es el que da la vida. Y ahí está entonces la autenticidad y la veracidad del buen pastor. ¿Cómo sabemos que es un buen pastor? ¿Cómo es un buen líder? Si va enfrente, el que da la vida, como decimos nosotros en un lenguaje coloquial, el que da el pecho, el que da el frente, el que da la cara. Y en ese sentido va a decir el Papa Francisco que refiriéndose al sacerdote y al líder de la comunidad, el pastor tiene que ir delante, tiene que ir en medio y tiene que ir detrás. No está sentado en su despacho, en su oficina, con aire acondicionado, sino que va delante, va en medio y va detrás. ¿Qué significa que va delante? Según el Papa, que debe ir delante en sabiduría, en privilegio, en poder, que tiene la última y la primera y la última palabra. No, sino el que va enfrente significa que debe ir delante en el servicio desinteresado a los demás. Eso significa ir delante, ir enfrente, que es el primero en servir, en estar dispuesto a servir. Y que va en medio, ¿qué significa? Pues que está en medio del pueblo en todo lo bueno y en todo lo malo del pueblo.
dice el Papa, sabe comer con ellos el pan tierno, crujiente y fresco del día de fiesta, pero también sabe comer el pan duro y amargo en los días de lutos. Interesante lo del Papa. Sabe compartir con el pueblo sus gozos y sus sufrimientos. Eso significa que va en medio. Y por último, el buen pastor, también el líder, el sacerdote, va detrás de las ovejas. ¿Quiénes van detrás en la cola? Pues las rezagadas, las más débiles, las más flacas, las más ancianas, las que están embarazadas. Y dice el Papa, ahí tiene que ir el buen líder, también detrás, acompañando a estas que por cierta razón van detrás. Pero también ir detrás significa que el líder tiene que saber hacer cola como los demás, con el pueblo. No se viste con el cuello clerical como voy yo hoy para irse al banco o al hospital o al supermercado para que lo dejen pasar delante en la cola de la gente que está ahí. Porque a veces se utiliza mucho eso, la influencia del personaje, del cargo, para que me den privilegio. El buen pastor, el líder, sabe colocarse detrás en la cola, en el hospital, en la clínica, en el supermercado y en el banco para esperar su turno como los demás. Jesús es el buen pastor, es como el buen pastor. Jesús es el líder por excelencia. Tenemos que aprender de él. Y Dios, por medio del profeta Jeremías, promete pastores según su corazón. Pues que el Señor dé a su iglesia líderes, pastores, según su corazón, según el estilo de Jesús de Nazaret. Hoy que rezamos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, pidamos al Señor precisamente que nos dé hombres, líderes, mujeres, según el corazón de Dios, que sepan dar la vida o que sepamos dar la vida como la dio Jesús. Nuestra Señora de la Alta Gracia, profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras plegarias, nuestras oraciones. Respondemos, Padre, que tu Hijo, el buen pastor, nos conduzca a ti. Padre, que tu Hijo, el buen pastor, nos conduzca a ti. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas, para que, a ejemplo de Jesús, buen pastor, sepan guiar el rebaño, a ellos confiado, y que su testimonio nos motive a entregar nuestras vidas al Señor. Oremos al Señor. Padre, que tu Hijo, el buen pastor, nos conduzca a ti. Por los gobernantes de las naciones, en especial los nuestros, para que imiten el liderazgo de Jesús, buen pastor, den sus vidas como Él por sus pueblos, fomentando el respeto hasta lograr una sociedad más justa. Oremos al Señor. Padre, que tu Hijo, el buen pastor, nos conduzca a ti. Por los más pobres que nosotros, para que a través de nuestra solidaridad sientan que Jesús es su buen pastor.
oremos al Señor. Padre, que tu Hijo, el buen pastor, nos conduzca a ti. Para que Dios siga dando a su pueblo sacerdotes santos, humildes, comprensivos, cercanos, sin apego al dinero ni a la fama, que escuchen y guíen y acompañen las comunidades que les han sido confiadas, oremos al Señor. Padre, que tu Hijo, el buen pastor, nos conduzca a ti. Por los jóvenes, para que confiando en la iniciativa de Dios, den una respuesta generosa a la vocación a la que han sido llamados, consagrando sus vidas al sacerdocio y a la vida consagrada y a la vida y al matrimonio cristiano, oremos al Señor. Padre, que tu Hijo, el buen pastor, nos conduzca a ti. Por nuestras familias, para que viviendo el valor de respeto, sepamos honrar a nuestros padres y nuestras madres, oremos al Señor. Padre, que tu Hijo, el buen pastor, nos conduzca a ti. Padre de amor, Padre de la vida, atiende los deseos y súplicas que te hemos presentado, que en nosotros se cumpla siempre tu voluntad y tu querer, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto a estos alimentos, en este día del que conmemoramos el Día del Buen Pastor, te presentamos el purificador, que es un paño con el que el sacerdote limpia el cáliz y los dedos en el momento después de la consagración. Te presentamos junto a estos alimentos que tú has permitido, Padre amado, que el hombre pueda producirlos para beneficio de todos. Te lo presentamos, Señor. Recen conmigo, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que estamos celebrando y todas nuestras acciones y nuestra vida sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria, hombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo Hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborde de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles y todos nosotros cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios, creo en ti. Santo eres, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te acepto en mi corazón. Honor y gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Freddy Bretón y sus obispos auxiliares Tomás y Plinio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de modo especial en el día de hoy de Juan Altagracia Vázquez, quinto mes. Ramón Rafael Eugenio, clase, tercer año. Carmelia Altagracia Acevedo, 11 meses. José Antonio Núñez, primer aniversario. Ana Agripina Arias, segundo aniversario. Apolinar Acevedo, segundo aniversario. y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de la Altagracia, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y con esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambien el signo de la paz. Llevamos la paz también a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, el canal Super TV 55 y Radio Amistad 1090. Aquellos que están privados de libertad, también le llevamos a ellos nuestro gran abrazo de paz. Este es Jesús, el pan y el vino de la vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos y dichosas los invitados a participar en el banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en vida eterna. Amén.
Mientras nos preparamos para la comunión, aquellos que no pueden hacer la comunión sacramental pueden repetir esta oración conmigo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos al Señor. Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momentito, hermanos, para algunos rápidos avisos.
La catequesis les invita al Bazar Profundos que tiene lugar este día 8 de mayo en el Salón Parroquial y al mismo tiempo les motiva a ser parte de ese proyecto por medio de donaciones de ropa, juguetes y todo lo que tengan en casa que pueda servir para esta hora. Recuérdenlo, se está celebrando el Bazar aquí en el Salón Parroquial. Y también habrá una gran rifa para el Día de las Madres, Profundos para la catequesis de la comunidad de los campos. Los boletos están a la venta en la Oficina de Intenciones y Don de Milagros, allá adelante. Por favor, pueden colaborar con nosotros. El mismo tiene un costo de 100 pesos. Y además, también hoy tenemos la venta de desayuno aquí a la salida, que siempre esos fondos son destinados para diversas actividades de nuestra parroquia. Y ahora, hoy, que tenemos presente toda esa figura del buen pastor, se le ha preparado a nuestro párroco esta entrega sorpresiva de este bizcocho. Él es quien nos guía aquí en nuestra comunidad, al Padre Cristian, con todo el cariño, con todo el amor de nosotros. Por aquí doña Clara, los demás hermanos van a hacer entrega de este bizcocho. Queremos darle las gracias al Padre Cristian y en él a toda su comunidad, los misioneros del Sagrado Corazón, que siempre nos han acompañado en este santuario. Agradecer ese sí que le dio al Señor por esa entrega a esta comunidad, dejar su familia sanguínea para recorrer el mundo donde el Señor los envíe con tanto amor y tanta alegría. Esto es un pequeño gesto de esta hermosa comunidad que el Señor ha puesto en las manos de cada uno de ustedes. Así que unidos en oración siempre para que el Señor los conserve así, con ese amor que ustedes siempre nos dan a nosotros y sentirnos parte de ustedes. Así que muchas felicidades en este día y que el Señor sea siempre su sostén. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Déjame quitar la mascarilla para que me vean sonreír, porque la gente dice que yo no sé sonreír, pero yo sé sonreír. Muchas gracias, no lo esperaba. Pues en nombre también de la comunidad que yo presido aquí, de Misioneros del Sagrado Corazón, el Padre Benito, el Padre Jonés, el Padre Marcos y Monseñor Plinio también, que vive con nosotros, pues muy agradecido de la acogida y del trato que nos han dado siempre a nosotros los misioneros. Una comunidad muy especial. Muchas gracias. Bien. Gracias y que todos los misioneros en la persona de nuestro párroco los reciban, porque es una entrega que se le hace con mucho amor, Padre. Como muy pequeño no lo vamos a compartir, espiritualmente lo vamos a compartir con ustedes. Cuando estemos en la mesa nos vamos a acordar. Bueno, el buen pastor entonces Jesús. Yo no soy buen pastor, sino que estamos llamados a ser como Jesús. El buen pastor por excelencia es Él que ha dado la vida por nosotros. Muchas gracias. Bien. Así sea. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Hay una niña aquí para presentarla. Vamos a presentarla, todavía estamos a tiempo. Ya si, ¿cómo se llama? Adalberto, que ya corte la televisión si quiere, que ya terminamos la Eucaristía. Pues ven para presentarla. Y las gracias a todos los hermanos por la transmisión, a aquellos que nos han seguido a través de nuestras redes sociales, a través de Amistad 1090, a través del canal Super TV 55. Les abrazamos y les damos las gracias y les deseamos que sigan pasando un excelente domingo. Buenos días. Esperemos. Toma, Señor.